Bienvenidos a TNT Conversaciones, a este ciclo especial de cuarentena. Ahora vamos a charlar con Carlos Mazalán. Carlos es fundador y CEO de Mazalán Comunicaciones y de Mazalán Producciones, socio de BMZ y director de las diplomaturas de Marketing y Comunicaciones Digitales de la Universidad Siglo XXI. Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, José. 10 puntos acá, surfeando la cuarentena. Carlos, desde hace un tiempo venís instalando un concepto, una idea que es esto del entertainment. ¿Qué es eso? Sí, hace años vivimos en una época de convergencia, no hace falta que te lo explique a vos. Y no solamente tecnológica, sino conceptual. Y hace años, la verdad que acuñé el concepto juntando palabras, ¿no? La verdad que muy simple hablar del concepto de entretenimiento y de tecnología, Entertech, y la verdad que me quedó de regalo el MENT, que en vez de dejarlo simplemente como un complemento, dije, esto es genial porque tiene que ver con lo que vivo hablando, que es compartir, comunicar, y tiene que ver con el mentoring, ¿no? Hace muchos años, yo digamos, estoy muy vinculado al mundo del arte, del entretenimiento, que me encanta, disfruto, resueno en esa frecuencia también, no solamente en la comunicación, y la idea es cómo generar experiencias positivas entre los autores, los creadores de contenidos, las marcas y la audiencia, utilizando el entretenimiento y la tecnología. La tecnología no solamente como plataforma, sino desde el marketing, la comunicación, hasta lo que hoy estamos obligados a hacer, digamos, ¿no? Hoy no hace falta que digamos la palabra, pero entre los streamings, los Zoom y demás, es como que, nada, el mundo vino al concepto. Carlos, cuando nosotros nos formamos, el mundo de la comunicación, que se estaba consolidando como disciplina, si se quiere, con las carreras en las universidades y demás, era el lugar de lo solemne, de lo serio, ¿sí? De la gacetilla, de la nota periodística. Y el entretenimiento era el lugar de lo lúdico, la ficción, donde hay que mentir y mentir bien, digamos. ¿Cómo se fusionan esos dos ámbitos? Eh, ¿Y quién empuja esa fusión? ¿Son las audiencias las que reclaman ese mix? ¿O es, no sé, una necesidad de las empresas, de las marcas para comunicar? Bueno, la respuesta es amplia y voy a tratar de no irme por las ramas, pero no lo había pensado como lo decís, pero creo que, a ver, yo hablo mucho del social listening, de escuchar antes de hablar, y creo que si uno escucha se da cuenta que por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, escuchar a las audiencias creo que tiene mucho que ver con la respuesta que vos me motivás a darte. Pero la verdad es que sí, hay que perder la solemnidad. Digamos, que uno sea correcto no significa que tenga que ser solemne. De hecho, tiene mucho que ver con este mundo de hoy donde, digamos, hace 10 años nos hubiéramos puesto una corbata para esta entrevista, ¿verdad? Nos estamos desacartonando. A ver, en la época de estudiante y en los primeros años de moverme en todo este ámbito, se hablaba de las comunicaciones efectivas. De hecho, se habla de las comunicaciones efectivas. Y yo hace años que hablo de las comunicaciones afectivas. Ujú. Con cambiar una letra realmente le cambié el concepto, porque digo, hay 3 puntos cardinales. La cabeza, que es todo lo intelectual, digamos, ¿no? Lo que tengo que justificar, lo que tengo que explicar. Lo emocional, que es el corazón, o sea, que esté el corazón abierto. Y después lo transaccional. Te compro, es un canje, te doy un sí, digo, hay algo transaccional. Y fundamentalmente lo que digo es que si el corazón está abierto, la cabeza puede entender y el bolsillo invertir. Y esto Ujú. lo digo tanto entre las personas como entre las organizaciones, las empresas. Entonces, una comunicación afectiva que está más descontracturada, que es más conversacional, justamente. El mundo dice hoy, ¿no? El mercado son conversaciones. Entonces, me parece que en la conversación se genera la riqueza y el entretenimiento tiene que ver con eso, porque afloja el corazón, porque esa parte lúdica eh, te, te da más cercanía entre las partes. Entonces, ahí es donde digo yo que el entretenimiento es un driver de comunicación.
eh, digo, no digo que no deje de ser lúdico y que algunos por ahí lo consideren banal. Por supuesto que creo que hay para cada cosa en su lugar, ¿no? Probablemente si era un discurso del presidente, no a ver, tampoco tendría que ser todo solemne, pero probablemente sea algo más formal, y hay otro tipo de comunicaciones que pueden ser súper informales. Y de hecho, si vamos al mundo de los creadores de contenido, los talentos, los youtubers, etcétera, vos vas a ver que, no sé, vamos a poner solamente un ejemplo, gastronomía. La verdad que no te tengo que mostrar el producto, te tengo que mostrar qué es lo que hago con el producto, cómo Ujú. cocino con tal o cual elemento. Si fuera una cuestión de maquillaje, no me importa si es un labial, un rubor, y me importa, digamos, para qué me sirve, cómo usarlo. Y eso tiene que ver con contenidos. Y esos contenidos pueden ser entretenimiento. Ahí es donde digo yo de establecer un pacto entre la comunicación corporativa y el entretenimiento y las audiencias. Ujú. Carlos, ¿cómo se gestionan esas conversaciones? Porque cuando se consolidan las agencias o las empresas de comunicaciones, comunicaciones efectivas, comunicaciones integradas, relaciones públicas, etcétera, etcétera, eh, había que sentarse con los medios y con los periodistas, tal vez, a establecer vínculos, relacionamiento, incluso todas las palabras nos han ido quedando un poco viejas, y ahora, como vos bien decías, hay que gestionar conversaciones y medio desintermediadas, ¿no? O sea, esto los medios, los periodistas y demás empiezan a jugar tal vez un rol menos relevante y hay que conversar directo con los públicos. ¿Cómo se gestionan esas conversaciones? Mirá, no sé si menos relevante, tal vez es no tan relevante, porque Ujú, antes era lo único. Y ujú, justamente hablamos, qué curioso, porque hablamos de medios en la era de la desintermediación, ¿no? O sea, da exacto. para otro. Pero lo que yo creo es que, a ver, pongámoslo como, porque hay los medios, por ahí puede ser un medio intelectual que te interpreta y traduce lo que querés decir, y lo otro son plataformas, que también son medios, ¿verdad? En definitiva, nos estamos comunicando a través de plataformas. Ujú, Creo que lo número uno es escuchar a las audiencias, y hoy hay muchas herramientas para hacerlo, ¿no? Lo mencioné al principio, social listening es una práctica, digamos, saber en qué está la audiencia, la competencia y demás. Y el tema es animarse. Lo que pasa es que, a ver, la conversación puede ser en voz baja o en voz alta, puede ser de a poco o de a muchos. Por eso cuando uno habla, antes hablamos de líderes de opinión, hoy hablamos de influencers, que en definitiva es ujú. lo mismo, ¿no? Pero también hablamos de los microinfluencers. Entonces, en definitiva tiene que ver con cuánta gente quiero hablar, con cuánta gente estoy dispuesta, pero sobre todo, si uno está dispuesto a hablar. A veces las marcas no tienen la decisión de hablar o que hablen de ellas, digamos, ¿no? Ujú. Cuando hablamos de relaciones públicas, lo que nos referimos justamente cuando nuestras audiencias, cuando los medios, cuando terceros hablan de nosotros. Bueno, el tema es no solamente que hablen, sino nosotros sumarnos a esa conversación. Yo creo que es un trabajo de tiempo, de paciencia. De hecho, si me dejas, yo cuando por ahí muchas veces hago teoría, a veces hablamos de marketing, de performance y otra de relaciones públicas, ¿no? Y yo hablo Ujú. de ansiedad o paciencia, de paciencia o ansiedad. Cuando hablo de ansiedad, digo, hay un marketing de performance, de conversión, donde tengo que tirar con mira telescópica y invocarla. Ujú. ¿Está bien? Una campaña publicitaria, una campaña de marketing directo, una campaña de conversiones. Pero por el otro lado, hablo de paciencia y que es construir las relaciones con mis audiencias. Y eso necesita yo digo, ¿no? Del mimo, del tiempo, se construye paso a paso, un puntito detrás del otro, un puntito detrás del otro, o dos puntos trazan una recta, muchos puntos la trayectoria. Y lo que digo es Ujú. que positiva es reputación, si es negativa, probablemente sea prontuario y no sea lo que te sume. Así es. En ese trabajo, ¿qué dosis de automatización ya estamos instrumentando en el ámbito de la comunicación? Porque hablamos vos hablabas de comunicaciones afectivas, hablamos de conversaciones, hablamos de actividades netamente o características netamente humanas, ¿no? Pero a la vez son ¿Mm? masivas, es decir, son conversaciones que involucran a mucha gente a través de las plataformas, de las redes, y probablemente haya que recurrir a tecnología, y volvemos al principio. ¿Qué grado, cuánta tecnología, cuánta automatización?
Internet de las cosas, inteligencia artificial, machine learning, empieza a incorporar la comunicación? Yo creo que es un poquito de todo, José. No creo que haya una receta. Lo Ujú, que a mí me gusta cuando uno establece la conversación humana sea una voz humana. A mí me encanta lo que decís. Cuando pienso en inteligencia artificial y machine learning me parece fabuloso, pero, por ejemplo, voy a citar solo un ejemplo. Usar el Waze para ir de un lado al otro. Es una conversación donde todos hablamos, pero no necesariamente hablamos con la voz. ujú, Hablamos con nuestra posición geográfica. Y la suma de esos granitos de arena, o sea, un granito de arena no hace nada, pero muchos granitos de arena hacen una playa. Entonces, eso es el resultado del Big Data, es el resultado de poder procesar grandes volúmenes de información o de datos y entregar información o entregar conocimiento. A mí eso me parece genial, que no es hablar con un bot, ¿no? ujú, Eh, si hablar con un bot, desde el punto de vista de la comunicación, me sirve para filtrar, entender qué es lo que me quiere decir el usuario de mi producto y acercarlo a la respuesta certera en el menor tiempo posible, vale. Pero de vuelta, cuando hablo de Internet de las Cosas o cuando hablo de Machine Learning, digamos, veo justamente cómo ayudar a la gente y tiene que ver con lo que también muchos estamos hablando hoy, que no es solamente el storytelling, que es contar historias, que de esa gacetilla al entretenimiento es una cuestión de evolución, ¿sí? ujú. Pero del otro punto de vista creo que tiene que ver con el story doing también, que no es solamente lo que hace una empresa o una marca, sino que comunicar a partir de los hechos, de lo fáctico, y que nos sirva a todos para, bueno, estar mejor. Digo, comunicación es el clima, el tiempo, la meteorología, que lo compartimos, por ahí hay alguien que lo interpreta, pero es un dato, y en todo caso tenés una tendencia y sabés qué decisiones tomar, cómo ir de un lugar a otro a través de una aplicación de viajes. Ujú. Carlos, muchas gracias. Bueno, un placer, un placer. Gracias por invitarme a compartir con vos y con tu audiencia, justamente, José. Gracias. Hablábamos con Carlos Mazalán, fundador y CEO de Mazalán Comunicaciones y de Mazalán Producciones, director de las diplomaturas de Marketing y Comunicaciones Digitales de la Universidad Siglo XXI. Encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel o personal en cablevisionfibertel.com.ar/yo pago en casa. Pagala con tu tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático tenés importantes descuentos. Personal Fibertel y Cablevisión. Seguimos en TMT Conversaciones, vamos a charlar ahora con Josefina Pérez, que es ingeniera electrónica, jefa de del proyecto SAOCOM y subgerenta de proyectos satelitales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales CONAE. Josefina, ¿cómo va? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien. Josefina, ¿en qué consiste la misión SAOCOM? Bueno, la misión SAOCOM es una misión de la CONAE, como decías, de la Agencia Espacial Argentina, que a veces se conoce poco. Es una misión que consta de 2 satélites, el SAOCOM 1A y el SAOCOM 1B, que son idénticos entre sí. El SAOCOM 1A fue lanzado en octubre del 2018 y ahora recientemente completamos la constelación, porque es la primera vez que la Argentina tiene una constelación de satélites de observación de la Tierra. En particular eso es un desafío, la verdad, operar los dos. ¿Y qué tiene de particular, o quizás lo relevante, es la primera vez que la Argentina consta con imágenes de tipo radar propio? Los SAOCOM llevan un único instrumento, muy complejo, que es un radar de apertura sintética de banda L. En particular se eligió, la banda quizás es anecdótica a este nivel, pero en particular se eligió la banda L para la misión SAOCOM porque tiene muy buena penetración en el suelo que nos permite, o es la indicada para desarrollar aplicaciones de humedad del suelo y gestión, todo lo que tenga que ver con gestión del agua, por eso se eligió la banda L. Y lo que tiene de particular es que
los radares, al tener fuente propia de energía, atraviesan las nubes y independientemente de que haya sol o no, con lo cual nos permite tomar cualquier imagen de cualquier parte del planeta 24/7. Ujú. ¿Y cuándo arrancó el proyecto y cómo fue evolucionando la historia? Porque me imagino que 1 y menos 2 satélites no se hacen de un día para el otro. Exacto, y en particular el hecho de haber elegido la tecnología radar, cuando decidió la CONAI, en realidad la Argentina, por el Plan Espacial Nacional, embarcarse en este desafío, no sabíamos, no conocíamos en la Argentina, hablo, no solamente individualmente el grupo de CONAE, sino en la Argentina no se conocía la tecnología radar. Así que esto arranca como hace 20 años, pero donde hay fases, ¿no? Una fase de aprendizaje, de irse a formar afuera, de construir prototipos. A mí particularmente me tocó trabajar en un proyecto que llevaba un radar similar en un avión, y eso nos permitió aprender, entender la tecnología, para después ir a los proveedores y pedirles con cierta base, ¿no? de conocimiento. Así que eso fue un proceso de más o menos 10 años, y desde el 2010, 2011, se empezó ya como a cerrar los requerimientos, que se le llama, de la misión entera, y desde el 2000, pues la construcción de los modelos, porque hacer un satélite nuevo e innovador, hay que construir modelos donde podemos tropezar y confundirnos, y el SAOCOM 1A empezó a construirse aproximadamente en el 2013, y el SAOCOM 1B en el 2015. Uh-huh. ¿Y qué competencias necesita tener un país para poder construir satélites? Y ponerlos en el espacio, obviamente. Qué buena pregunta. La industria satelital tiene muchos aspectos, ¿no? Uno en particular desde el SAOCOM fue el desafío tecnológico. Eso necesitas cierta madurez, si se quiere, para poder siempre, lo que hacemos desde la CONAE es desafiar un paso más a nuestros proveedores. Eso, hay que decir, te puede salir bien, te puede salir mal, puedes tropezar, pero bueno, tenés que tener la base sólida. Y en particular en el desarrollo satelital, uno de los aspectos más importantes, y creo que en el nuclear también, es la metodología, los procesos. En general hay normas que se basan en lo que se llaman lecciones aprendidas, que es, bueno, yo ya tropecé en esto, no tropieces vos, y te dan una metodología que te permite ir pisando seguro. Así que yo creo que la continuidad en el tiempo y la formación de recursos humanos siguiendo esa tecnología, además de las capacidades tecnológicas, por cierto, si uno ve la historia de la Argentina satelital, fuimos de menos a más, y eso es lo que te permite llegar a un SAOCOM, y ahora con el ARSAT, y antes también con el ARSAT, no hubiera sido posible si no hubiera habido una carrera de varios años, hablo de 40, por ahí de 30 años en el aspecto, ¿no? en el rubro. Suelo hacer esta pregunta cuando tengo entrevistas, la oportunidad de entrevistas tan interesantes como esta. ¿Cómo se mantiene esa trayectoria, ese proyecto, esa constancia, ese plan, esa planificación en un país con tantos altibajos? Es cierto, es difícil. La verdad que la carrera espacial es un ejemplo de una política de Estado que no es posible seguir una carrera espacial con cortes o con pausas. Con pausas quizás muy lentas podría, porque hay que decir, nuestro país tiene avatares, tiene prioridades, entonces a veces los presupuestos suben o bajan, en particular en la ciencia y la tecnología, pero lo importante es avanzar, ir hacia algún lado. El SAOCOM es un ejemplo de eso, no es que el SAOCOM ha tenido el mismo presupuesto y tampoco lo necesitaba. Por ejemplo, en la fase de aprendizaje, uno no tiene que comprar los materiales, uno tiene que aprender, es más recursos humanos formándose. Ahora, la parte de materiales quizás uno sí, ahí necesita presupuesto, así que el secreto es darle continuidad, por suerte, y creo que en la Argentina, particularmente en lo satelital, de eso están convencidos los gobiernos. Creo que la demostración del SAOCOM es uno de esos, ¿no? De que durante 20 años se siguió un programa que da estos frutos. Ahora tenemos 2 satélites volando, que costó, y sobre todo recursos humanos formados que están en la Argentina. Uh-huh. ¿Cuántos países tienen capacidad de desarrollar satélites? ¿Es algo frecuente, quiero decir? No, la verdad que será una decena de países los que pueden desarrollar satélites, y de hecho, por ejemplo, en Europa están los países, está la Agencia Espacial Europea, Estados Unidos, Japón, Israel, pero la Argentina ahí se destaca, y particularmente con los SAOCOM,
la tecnología que lleva los SAOCOM, que es este radar en banda L, únicamente lo tiene Japón. Hay solo un programa, que son los ALOS japoneses, así que eso nos da un plus, porque los datos de este tipo, contar con datos, imágenes satelitales, con datos banda L, es algo único, que permite información única, y hoy la información lo importante que es, ¿no? Por eso, de hecho, fue tan difícil para nosotros, porque no podíamos practicar no teníamos datos, no podemos practicar solamente con el satélite japonés. Entonces, desarrollar aplicaciones mediante datos simulados es una cosa, y mediante datos reales. Así que la Argentina cuenta hoy con un satélite que, además hay que decir que puede proveer a todo el planeta, a cualquier país, información de datos únicos, porque por el requerimiento de humedad del suelo, el SAOCOM tiene de requerimientos muy precisos que se destaca realmente, y no dicho solamente por argentinos. Hay, imagino, una fase comercial también de esa información. ¿Ya estamos en esa instancia? Exacto. Como el SAOCOM 1 fue lanzado en octubre, él está operativo, y desde la CONAE tenemos, por supuesto, todo lo que hace a brindar información, a todo lo que hace a los organismos y ministerios y gobiernos nacionales y provinciales y municipales, y por otro lado está la pata privada, no solamente, insisto, nacional, sino internacional, a cualquier privado, particularmente por ejemplo, el desarrollo de humedad del suelo puede interesar mucho a la productividad y a agricultores, así que está esa pata comercial también para cualquiera que pueda, a través de la empresa BEN, se comercializan las imágenes del SAOCOM. ¿Y qué otros usos tiene la información, además de humedad del suelo? Está bueno hacer la pregunta, porque nosotros siempre abocamos eso, porque es, como te decía, la aplicación que fue desarrollada además antes de lanzar, pero como te decía, la banda L es bastante desconocida, con lo cual estoy convencida que hay usos desconocidos, y además de los conocidos es muy bueno por esto que te comentaba, de que atraviesa las nubes y se ve de noche o de día, tiene muy buena revisita sobre nuestros mares, el SAOCOM, y para la pesca ilegal, y ahora con 2 satélites más todavía, es muy importante. De hecho ya el SAOCOM 1A ha prestado servicios, y Prefectura es uno de los usuarios ahí abonados al uso del SAOCOM. También todo lo que hace a emergencias, en general la CONAE en todas sus misiones tiene un sector de emergencia que da soporte, el SAOCOM aporta imágenes para incendios, para inundaciones, y también todo lo que hace lo ambiental, ¿no? Estos radares son muy buenos, por ejemplo, para seguimiento de radares, para seguimiento de movimientos muy chicos, y, bueno, no puedo seguir, pero mapas de elevación de terreno también es muy bueno para detectar inclinación. Eso además se conjuga con la gestión del agua que comentábamos, hacia dónde. Entonces, tiene muchísimas aplicaciones, y, insisto, aplicaciones por conocer, que las empresas de software ahí tienen un nicho para seguir desarrollando tecnología. Hay un insumo básico que es la información que puede tener muchos otros usos. ¿Y cómo sigue este proyecto? ¿Está terminado? ¿Hay nuevos satélites? ¿Cómo es un proyecto satelital? ¿En algún momento termina o sigue actualizándose permanentemente? El proyecto termina para darle lugar a la misión, que es para lo que se hizo, que es cuando ya opera para todo. A mí me toca estar desde el proyecto, ¿no? Entonces uno verifica, como se dice, todos los requerimientos, hace todo lo que pensamos que iba a hacer, y ahora nos retiramos a hacer otro proyecto y la misión continúa. Particularmente el SAOCOM 1 está en el proceso de que está preoperativo, se le llama. El SAOCOM 1A está funcionando operativo, el SAOCOM 1B está funcionando, hay que decirlo, pero todavía le estamos haciendo pruebas, y particularmente le falta calibrarlo, que es un proceso bastante extenso. Está llegando a su órbita, y una vez que llegue a su órbita se van a calibrar los 60 modos del radar. Ahí concluye el proyecto, y ya son 2 satélites operativos. Ahora, los que estamos en proyectos, está el Sabiamar, que es un proyecto con tecnología óptica, también muy importante para el monitoreo. Está especialmente pensado y diseñado en sus haces y todo para el monitoreo de nuestros mares, en el contexto de la iniciativa Pampa Azul. Ese está en modelos de desarrollo, como te contaba, en la fase de construir y confundirse para ya hacer los modelos de vuelo. Y también estamos haciendo una revisión de ingeniería del SAOCOM para darle continuidad. Es decir lo que no queremos volver a repetir, lo que sí, lo que podemos optimizar de acuerdo al aprendizaje, porque como te digo, esto fue un gran aprendizaje, y quizás con el aprendizaje uno se toma márgenes
ahora uno puede revisar esos márgenes con conocimiento de causa y decir, bueno, esto vale la pena, esto no, así que estamos en ese proceso para darle continuidad a los datos, porque como te decía, una vez que se desarrollan las tecnologías para comprender los datos, después hay que darle continuidad y que siempre haya ese tipo de datos. Así que estamos en eso, y un satélite meteorológico regional muy interesante, ya con un abordaje más regional de América Latina para tener fuente propia para la meteorología, así que en eso estamos también analizando los primeros requerimientos y necesidades. Josefina, ¿qué debe o qué disciplinas debe estudiar ahora un joven, una joven, obviamente, para darle continuidad a este trayecto de varias décadas y que en algún momento vos y tus compañeros de CONAE tendrán que entregar la posta a la siguiente generación, que seguramente se tienen que empezar a formar ahora? Exacto, es re importante eso. Yo hace 15 años que trabajo en CONAE y toda esta formación, además, como se dice en la jerga, un training on the job, es un lujo y es medio reliquia. Es difícil transmitir, hay un montón de papeles, bibliografía, se puede estudiar, pero si no vivís, la cosa es difícil. Y las ingenierías y las ciencias son, en el SAUCOM es un ejemplo, hay desde matemáticos, por ejemplo, desarrollando todo lo que es el control de órbita, hay hasta agrónomos, ingenieros agrónomos, particularmente por sus aplicaciones, en cuanto a la construcción de satélite, ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, ingeniería de sistema, ingeniería de software, ingeniería industrial, porque estos son proyectos gigantescos de miles de líneas de proyecto donde hay que organizar, poner prioridades, así que hay espacio para todas estas carreras científicas. Todas sirven, todas son como, eso también fue muy lindo el SAUCOM, la sinergia multidisciplinaria. Había ensayos donde teníamos estas disciplinas que te cuento, siete especialistas, cada uno mirando una parte del satélite y complementándose, así que es importante, y también es importante que las mujeres, quizás en las ingenierías, que se le animen a las ingenierías donde en general somos menos, las electrónicas, la mecánica. Hay ingenierías mecánicas, yo soy electrónica, así que está bueno incentivar eso, porque saber que todas nos quedamos acá y trabajo, todo lo que estoy contando lo hice acá en Argentina, ¿no? Josefina, muchas gracias. A vos, muchas gracias. Hablábamos con Josefina Pérez, ingeniera electrónica, jefa del proyecto SAOCOM y subgerenta de proyectos satelitales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Hasta la próxima, gracias.